Pues imaginemos por un momento un escenario un poco inusual. Digamos que el gobierno llama a la puerta de un ciudadano común y corriente. Ajá, un día cualquiera. Exacto. Y le exige, así bajo amenaza legal, que decida si su vecino va a ir a la cárcel o no. Wow, suena bastante intenso. Bastante. O sea, de repente el peso de la libertad de otra persona cae sobre los hombros de alguien que, pues simplemente se estaba preparando para ir a trabajar. Claro. Y suena casi a una escena de, no sé, una novela distópica, ¿no? Donde el Estado como que delega el trabajo sucio. Totalmente, suena a ficción pura. Pues sorprendentemente, esta exigencia es de hecho uno de los pilares más sagrados y fundamentales de la democracia canadiense. Así que bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nuestra misión es desmenuzar unos documentos clave para entender cómo funciona realmente el mundo. Y es un tema fascinante. Sí, hoy tenemos sobre la mesa un texto que a primera vista podría parecer, pues, un simple trámite burocrático. Estamos hablando de las páginas 8 y 9 de la guía Discover Canada, que, para quienes nos escuchan, es el material oficial que estudian los aspirantes a ciudadanos para su examen de naturalización. Y, a ver, reducirlo a una simple guía de estudio sería un error monumental. ¿Tú crees? Sí, o sea, lo que estas dos páginas contienen es en esencia el código fuente de una nación entera. Es, digamos, un contrato social escrito donde un país con millones de habitantes articula exactamente qué espera de sus ciudadanos y, claro, qué les ofrece a cambio. Ya, no es solo un folleto turístico. Para nada. No es un listado de sugerencias de buena convivencia. Es la arquitectura legal y filosófica de cómo una democracia sumamente compleja logra, pues, no colapsar sobre sí misma. Creo que el valor de analizar esto hoy es que nos permite ver la sala de máquinas de un Estado. O sea, comprender las reglas descritas aquí es entender cómo se balancea el poder en la vida real. Así que, a ver, vamos a desempacar esta estructura paso a paso. Me parece perfecto. El documento comienza explicando de dónde provienen las leyes en Canadá. Y fíjate, no provienen de un solo lugar mágico ni de un solo texto original. No es una mezcla. Exacto. Menciona cosas como leyes aprobadas por el Parlamento, leyes provinciales, el derecho común inglés, el Código Civil francés y hasta la tradición constitucional heredada de Gran Bretaña. Son muchos elementos. Demasiados. Leyendo esto, la primera imagen que me viene a la mente no es, digamos, un sistema legal pulcro y ordenado, sino más bien como un sistema operativo informático de código abierto. Ah, esa es una muy buena analogía. Sí, como si diferentes programadores a lo largo de los siglos hubieran ido añadiendo módulos. O sea, aquí le ponen un parche del sistema francés, allá le meten un bloque de código del Imperio británico y al final todos tienen que ejecutarse al mismo tiempo sin que la computadora se congele. Es una analogía muy precisa, la verdad, porque refleja una evolución basada en la necesidad y en el compromiso, no en un diseño limpio hecho desde cero en un laboratorio. Claro, no hubo un borrón y cuenta nueva. Exactamente. Canadá no surgió de una gran revolución que borró todo lo anterior para empezar con una hoja en blanco. Su sistema legal es el resultado de diferentes imperios y realidades locales que, pues, tuvieron que encontrar una forma pragmática de coexistir. O sea, tuvieron que aprender a tolerarse. Sí, y por ejemplo, el Código Civil francés sigue operando en Quebec porque era, digamos, la única manera práctica de mantener la estabilidad social tras la conquista británica. Ya veo. Mientras que el resto del país corre con el sistema de derecho común inglés. Y esta amalgama crea una complejidad tremenda, pero al mismo tiempo una flexibilidad única. Pero dentro de toda esa complejidad, el documento introduce un concepto que rige todo este sistema operativo. Y aquí es donde necesito hacer una pausa y preguntarte, porque la guía habla de la libertad ordenada. Ajá, un término clave. Sí, pero, a ver, siendo completamente escépticos, para quienes leen esto, libertad ordenada suena casi a un oxímoron. Sí, puede sonar contradictorio. Incluso podría sonar a la excusa retórica perfecta que usaría, no sé, un régimen autoritario para justificar la represión y decir algo como, sí, hay libertad, pero bajo nuestro orden. Claro, el orden del dictador. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre este concepto canadiense y una simple restricción impuesta por el Estado? Pues mira, es una distinción crítica y realmente es el núcleo de lo que llamamos el Estado de Derecho. La diferencia fundamental radica en quién impone ese orden y sobre quién aplica. A ver, explícame eso.
En un régimen autoritario, el orden lo dicta el gobernante a su antojo, puramente para controlar a la población. Pero en el modelo canadiense, libertad ordenada significa que la libertad de un individuo solo puede existir y estar garantizada si hay un marco de límites predecibles. Límites predecibles. Ok. Sí, límites imparciales que impiden que los más fuertes simplemente devoren a los más débiles. O sea, el orden no es una herramienta para oprimir, sino que es el andamiaje que permite que la libertad de todos sobreviva. Es como las reglas de tráfico, ¿no? O sea, tienes la libertad de manejar a donde quieras, pero si no hubiera semáforos, chocaríamos todos en la primera esquina y nadie llegaría a ningún lado. Totalmente. Esa es la idea. Y la clave de bóveda de este andamiaje, lo que realmente lo sostiene, es que absolutamente nadie está por encima de la ley. Nadie. Nadie. El primer ministro, la corporación más rica o el jefe de policía. Todos están sujetos exactamente al mismo escrutinio legal que, digamos, un ciudadano que trabaja en una panadería. Ok, pero si la premisa fundamental es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el gobierno, surge un problema práctico bastante evidente. ¿Cuál sería? Pues, ¿quién vigila al gobierno? O sea, ¿qué le impide a quienes tienen la mayoría en el Parlamento redactar una ley que de un plumazo elimine todas esas libertades? Ahí es donde entra la carta fuerte del sistema. Sí, la siguiente sección del texto introduce la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que se incorporó a la Constitución en 1982, y esta carta parece ser el escudo protector contra el propio Estado. Así es, funciona exactamente como un escudo. Porque protege lo que el texto llama libertades fundamentales y menciona cosas como libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de creencia, opinión, expresión y el derecho a la reunión pacífica y a la asociación. Una lista bastante robusta. Sí, y el diseño aquí parece indicar que un ciudadano puede creer, decir y reunirse como prefiera, y el Parlamento simplemente no tiene autoridad legal para legislar en contra de eso. ¿Es así? Esa es la función exacta de llevar esos derechos al nivel constitucional. O sea, los sustrae completamente del debate político cotidiano. Ya, los pone fuera del alcance de los políticos. Exacto. Un gobierno con una gran mayoría parlamentaria no puede simplemente despertar un día y decidir que cierta religión está prohibida, o que la prensa ya no puede criticar sus políticas. ¿Sería inconstitucional? Totalmente. La Carta de 1982 establece que estas libertades son la condición básica para que un individuo exista como un actor político válido en la sociedad, sin temor a que el aparato del Estado lo persiga simplemente por ser quien es o por lo que piensa. Y para evitar esa persecución, la guía menciona un mecanismo de defensa muy específico. Y aquí es donde me llamó mucho la atención, porque el texto utiliza explícitamente el término en latín habeas corpus. Un clásico del derecho. Sí, pero, a ver, uno pensaría que un manual moderno para nuevos ciudadanos usaría un lenguaje más llano, más contemporáneo, ¿no? Podría ser, sí. Pero conservar este término, que invoca un límite legal casi medieval contra la monarquía absoluta, siento que subraya algo muy profundo. O sea, cómo se traduce un límite contra reyes medievales a la actuación de la policía o el gobierno canadiense en pleno siglo XXI. Se traduce de la manera más directa y visceral posible. O sea, es el derecho sobre el propio cuerpo físico de la persona. ¡Guau! Sí, habeas corpus significa literalmente que tengas el cuerpo. En la práctica legal moderna canadiense, es la obligación ineludible que tiene el Estado de justificar ante un juez independiente por qué ha privado a una persona de su libertad. O sea, no te pueden encerrar nada más porque sí. Exacto. Si la policía detiene a alguien, no puede simplemente encerrarlo en una celda, tirar la llave y decir que es por la seguridad nacional o el orden público. ¿Tienen que probarlo? Tienen que demostrar de inmediato una base legal sólida para esa detención. Y el detenido tiene el derecho absoluto a cuestionar esa acción y a defenderse. Es el freno de emergencia del sistema. El freno de mano. Sí, porque sin el habeas corpus, fíjate, la libertad de expresión o de religión realmente no sirven de nada. ¿Por qué lo dices? Porque el gobierno podría simplemente encarcelar a todos sus críticos en silencio, sin dar explicaciones. Mantener el término en latín es como un recordatorio histórico de que esta batalla contra el poder arbitrario lleva siglos librándose. Es decir, que el habeas corpus no es solo un tecnicismo de abogados, es literalmente la pared de carga que sostiene toda la democracia. Así es. Ahora bien, hasta aquí,
Libertades como la expresión o la protección contra detenciones arbitrarias son, digamos, comunes en casi cualquier república democrática occidental. Pero luego la guía entra en derechos que responden directamente a la geografía y a la demografía muy particulares de Canadá. Sí, ahí es donde se pone muy interesante el sabor local del documento. Exacto. Por ejemplo, habla de los derechos de movilidad. Se garantiza el derecho de vivir y trabajar en cualquier parte del país y de entrar y salir libremente. Lo cual es vital. Claro, en un país que abarca casi 10 millones de kilómetros cuadrados, esto asegura que un ciudadano no pertenece a una provincia en particular, sino a la nación entera, eliminando cualquier barrera interna para buscar empleo o rehacer su vida. Y fíjate que además de la movilidad, la carta aborda realidades históricas muy específicas. A ver, ¿cómo cuáles? Incluye los derechos de los pueblos aborígenes. Establece claramente que la Constitución no puede ser usada para anular o afectar negativamente los tratados históricos o los derechos de las naciones originarias. Ya, un reconocimiento directo. Sí, y también consolida el estatus de los idiomas oficiales, o sea, le otorga al inglés y al francés una igualdad de condiciones absoluta en el Parlamento y en todos los servicios del gobierno federal. O sea, no es nada más por ser amables. No, para nada. No es una cuestión de cortesía ni un detalle bonito, es una obligación institucional inquebrantable. Y todo esto desemboca en el tema del multiculturalismo, que la guía describe como una característica fundamental del patrimonio y la identidad de Canadá. Un tema que suele generar mucha discusión. Muchísima, porque cuando se habla de multiculturalismo, a menudo existe la percepción errónea de que el objetivo es que diferentes comunidades vivan completamente aisladas. Como en pequeñas burbujas étnicas. Exacto, separadas por líneas divisorias invisibles en una misma ciudad. Pero leyendo la estructura de estas reglas en la guía, parece operar de una manera muy distinta. Volviendo un poco a las analogías, el multiculturalismo canadiense se percibe más bien como, digamos, una gran orquesta sinfónica. Me gusta por dónde vas, a ver. O sea, tienes una sección de cuerdas, una de metales, una de percusiones. Cada instrumento mantiene su afinación, su técnica propia y su sonido característico. El sistema no le exige al violín que intente sonar como un tambor para ser aceptado en el escenario, ¿verdad? Claro, perdería su esencia. Exacto. Sin embargo, no están tocando lo que se les antoje al mismo tiempo, porque eso sería simplemente ruido insoportable. Todos están sentados en el mismo escenario, leyendo exactamente la misma partitura, que en este caso sería esta carta de derechos, para generar una obra en conjunto. ¡Wow! Esa imagen de la orquesta captura perfectamente el mecanismo operativo del documento. Sí funciona así en la práctica. Sí, porque la inclusión del multiculturalismo en la guía no es un mero adorno retórico para sonar incluyentes, es una estrategia política de cohesión muy calculada. A ver, explícame eso de estrategia de cohesión. Pues mira, Canadá recibe inmigrantes de prácticamente todos los rincones del planeta. Forzar un modelo de asimilación rígida, donde todos deban abandonar sus raíces para completo para adoptar una única identidad monolítica, generaría una fricción social insostenible. Sería imposible de manejar. Totalmente. En lugar de eso, el documento valida las identidades diversas como parte integral de la identidad nacional. Pero, y aquí está la clave, siempre ancladas a esa partitura común de leyes compartidas que mencionabas. Pero a ver, toda orquesta requiere ensayos, mantenimiento, instrumentos bien afinados y, sobre todo, mucho trabajo. Claro, no funciona sola. Exacto. Esta maquinaria constitucional que ofrece derechos de movilidad, protección legal absoluta y un entorno que celebra la diversidad cultural debe costar una fortuna en términos de esfuerzo social. Y aquí es donde siento que la guía hace un giro bastante brusco hacia el otro lado de la moneda. Las responsabilidades. Así es, las responsabilidades ciudadanas. El texto deja clarísimo para cualquiera que lo lea que los derechos no son gratuitos. El precio de admisión a este sistema son los deberes cívicos. Y este es quizás el aspecto más crucial de todo el contrato social. Porque un Estado no es una entidad mágica que produce bienestar de la nada. No hay una varita mágica institucional. Exacto. Es una estructura sostenida exclusivamente por el esfuerzo humano constante.
Si una sociedad entera se dedica a exigir sus derechos fundamentales, pero nadie asume el costo operativo de mantener la estructura en pie, el sistema entra en una bancarrota moral e institucional rapidísimo. Pues vamos a examinar ese costo operativo, porque la lista de responsabilidades es muy reveladora respecto a lo que el Estado considera vital. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es la más evidente, obedecer la ley, que, como ya vimos, aplica sin excepción para todos. Pero la segunda responsabilidad listada es fascinante. Habla de asumir la responsabilidad por uno mismo y por la propia familia. Ese es un punto enorme. Sí, porque el documento indica que trabajar duro y cuidar a los familiares es un deber cívico. Porque un manual de ciudadanía eleva el simple acto de, no sé, conseguir un empleo y cuidar a los hijos al nivel de una responsabilidad de Estado, en la misma página donde habla del derecho constitucional. Pues muy simple, porque el Estado reconoce sus propios límites. Ah, ok. O sea, la red de seguridad social del gobierno, los hospitales, las ayudas económicas, los subsidios, está diseñada para captar a quienes caen, para emergencias, no para sostener a toda la población todo el tiempo. Sería financieramente imposible. Exacto. Si una mayoría de ciudadanos decide de pronto no ser productiva o abandona el cuidado de sus dependientes, asumiendo que el gobierno se va a encargar de todo, la economía y las finanzas públicas colapsarían en cuestión de semanas. Ya veo. El Estado canadiense, mediante este documento, admite abiertamente que la primera y más importante línea de bienestar social no es el gobierno, sino la familia y el individuo productivo. Es una visión sumamente pragmática de la sociedad, la verdad. Y la lista de responsabilidades sigue sumando cargas para el ciudadano. Proteger el patrimonio, cuidar el medio ambiente y ayudar a la comunidad mediante el voluntariado. El voluntariado es vital ahí. Sí, el texto menciona explícitamente donar tiempo a bancos de alimentos, escuelas o asistir a los recién llegados. Y de nuevo, el voluntariado aquí no se pinta como un simple pasatiempo de fin de semana para sentirse bien con uno mismo. No, para nada. Se pinta como el pegamento que mantiene unida a la comunidad, sobre todo en esas áreas donde la burocracia gubernamental es simplemente demasiado lenta o ineficiente para intervenir a tiempo. Exactamente. El voluntariado llena esas grietas estructurales del sistema. Pero si avanzamos un poco más en esa lista, encontramos los mecanismos de participación directa en las decisiones de la nación. Sí, y ahí se pone buenísimo. Menciona servir en un jurado, participar en el proceso democrático a través del voto y la defensa militar de Canadá. Así es. Y aquí, justo aquí, es donde encontramos una fricción tremenda en el texto, una aparente contradicción en el diseño del sistema, que mencionamos al puro inicio de esta exploración. A ver, cuéntame. El documento indica que servir en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Costera es, digamos, una forma muy noble de contribuir, pero no es obligatorio. Ajá, es voluntario. También enmarca el acto de votar en elecciones federales, provinciales y locales como el gran motor de la democracia. Pero, nuevamente, no hay ninguna sanción legal por no presentarse a las urnas. La gente puede quedarse en su casa viendo la tele si así lo desea. Sí, es un derecho, no una imposición. Pero, y aquí está el detalle, el texto es completamente tajante al declarar que servir en un jurado, si se es convocado, es una exigencia obligatoria por ley. Así es, no te puedes escapar. Entonces, a quienes nos escuchan, seguro les surge la misma duda que a mí. ¿Cuál es la lógica detrás de obligar a ciudadanos bajo amenaza de ley a participar en el sistema de justicia penal, mientras que se les da la opción totalmente voluntaria de elegir a quienes gobiernan el país o de defenderlo militarmente? Es una excelente pregunta, y esa distinción revela exactamente cómo prioriza este sistema la protección del individuo. O sea, retomemos por un momento el concepto del habeas corpus y la protección contra el abuso del Estado que platicamos. Ok, lo del freno de mano. Exacto. Para que exista una verdadera garantía de que el gobierno no va a encarcelar injustamente a sus opositores, el monopolio de decidir la culpabilidad debe ser arrebatado de las manos del propio gobierno. Ah, ya me va cayendo el 20. Sí, o sea, si los jurados estuvieran compuestos solo por voluntarios que levantan la mano,
el sistema atraería inevitablemente a personas con agendas particulares o incluso extremistas, y eso terminaría sesgando la justicia. Claro, irían los que tienen algún interés oculto en castigar a alguien. Totalmente. Entonces, al obligar legalmente a cualquier ciudadano al azar a participar, el sistema se asegura de que el veredicto provenga del tejido normal, cotidiano y verdaderamente representativo de la sociedad. Obligar al ciudadano a ser jurado es, de hecho, el mecanismo final para proteger a ese mismo ciudadano del poder desmedido del Estado. ¡Wow! O sea, básicamente el Estado recluta ciudadanos a la fuerza para que vigilen al propio Estado en los tribunales. Exacto. Es una ingeniería social brillante. Y respecto al voto, ¿por qué ese sí es voluntario? Respecto al voto, el cálculo es muy diferente. Forzar legalmente la participación electoral altera de fondo la naturaleza del proceso democrático. ¿En qué sentido? Pues si el voto se impone con multas o con cárcel para el que no vaya, el acto deja de ser una expresión genuina de voluntad política y se convierte, digamos, en un simple trámite de obediencia administrativa. Ya. Vas a votar nada más para que no te multen, no porque te importe. Así es. Y el sistema apuesta a que la responsabilidad de elegir el rumbo del país debe provenir del convencimiento y el interés real de la población, no de la coacción estatal. Tiene muchísimo sentido. Ahora bien, todo este equilibrio entre libertades culturales, participación voluntaria y justicia obligatoria requiere reglas muy claras para no desmoronarse. Definitivamente. Y hacia el final de estas páginas, la guía traza una línea roja absoluta, al hablar de las leyes. El texto es inflexible. En Canadá, los hombres y las mujeres son estrictamente iguales ante la ley. Es un principio fundamental e inamovible. Sí, y se cataloga de manera contundente a las prácticas violentas como el abuso conyugal, los llamados asesinatos por honor, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados como delitos severamente castigados. La redacción no deja el más mínimo margen a la interpretación. Y esta sección es crucial, de verdad, porque aborda de frente el límite del multiculturalismo del que hablábamos. El límite de la tolerancia. Exacto. Si recuerdas la metáfora de la orquesta que usaste, bueno, aquí es donde el director detiene el concierto por completo. Canadá fomenta activamente que los nuevos ciudadanos mantengan sus lenguas, sus religiones y sus tradiciones, pero con una condición innegociable. Que es la supremacía de la ley canadiense. De un entorno cultural o religioso donde la desigualdad de género o la violencia hacia la mujer están, digamos, normalizadas o incluso justificadas. Ese bagaje cultural debe quedarse en la frontera. No entra. Es un freno tajante al relativismo cultural, ¿no? Totalmente. O sea, el argumento de es que en mi cultura así se hacen las cosas pierde absolutamente toda validez jurídica frente al principio de igualdad. La partitura de la orquesta exige respeto absoluto a la integridad física. Y pues no hay excusa tradicional que pueda afinar un instrumento que genera violencia. Es la prueba de estrés de la libertad ordenada. O sea, tienes toda la libertad de expresar tu identidad siempre y cuando no viole el orden fundamental que garantiza la seguridad y la igualdad del prójimo. Es una paradoja interesante. Lo es. Es un recordatorio de que la tolerancia en una sociedad libre no puede, paradójicamente, tolerar la intolerancia activa. Si toleras a los intolerantes, destruyes la sociedad libre. Y esto nos permite ver el panorama completo de lo que este documento realmente intenta lograr. A lo largo de todo este análisis, lo que emerge no es solo un examen para conseguir un pasaporte. No, para nada. Es un mapa de equilibrios sumamente delicados. Para quienes nos escuchan, si visualizamos todo esto como una gran balanza, de un lado tenemos un peso formidable. La Carta de Derechos, las protecciones contra detenciones ilegales, la garantía de libre tránsito y el enorme respaldo al multiculturalismo. Un peso muy fuerte. Pero, del otro lado, para evitar que la estructura entera se vuelque y colapse, se requiere un peso igual de masivo. La responsabilidad de mantener a las familias productivas, la obligación ineludible de sentarse en un jurado para impartir justicia justa, el voluntariado para suplir las carencias sociales y el respeto férreo a la igualdad de todos frente a la ley. Es un balance perfecto en papel. ¡Exacto! El ciudadano modelo en este sistema no es simplemente un consumidor pasivo que nada más exige sus derechos. Es el motor operativo que hace que toda la maquinaria siga funcionando, día tras día.
Y esa es la tensión constante que mantiene viva la democracia. De hecho, creo que esto abre la puerta a un interrogante que va muchísimo más allá de las fronteras de Canadá. A ver, ¿cuál sería ese interrogante? Pues, analizando este diseño institucional tan meticuloso, cabe preguntarse algo profundo. En el entorno acelerado y, digamos, profundamente individualista en el que vivimos hoy en día a nivel global, Ajá. ¿qué le ocurre a la arquitectura de una sociedad libre cuando sus miembros se enfocan de manera casi obsesiva en litigar y defender únicamente sus derechos personales, pero se desentienden progresivamente del tedioso, exigente y a menudo invisible trabajo de cumplir con sus responsabilidades comunitarias? Híjole, pues una balanza que solo añade peso de un lado termina inevitablemente por quebrar su propio eje. Exactamente. Es una reflexión obligada para cualquiera que lo lea sobre cómo concebimos verdaderamente nuestro rol dentro de cualquier sociedad democrática. En fin, gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir desarmando y cuestionando las reglas invisibles que sostienen el mundo que nos rodea. Hasta nuestra próxima exploración.